La piedra filosofal, o el secreto de los alquimistas. Por él. V. M. Samael Aunweor. Primera edición 7 de octubre de 1984. La piedra filosofal es el Cristo íntimo vestido con los cuerpos de oro. Empero, para que los cuerpos existenciales del ser se conviertan en oro puro, es preciso ser alquimista y trabajar arduamente en la gran obra. Todos los alquimistas pueden darse el lujo de poseer cuerpos de oro puro, pero, claro está, alquimista no es cualquier hijo de vecino. Samael Aunweor. Agradecimientos. De una manera muy especial, agradecemos a Lin Javier Arrata Meneses y su esposa Regina. De Arrata, a Lin Alberto Silva y su esposa Dina de Silva, al licenciado Juan Arrata Meneses y su esposa Susi de Arrata, por sus abnegados esfuerzos económicos y valiosos sacrificios, en el afán de hacer posible la edición de esta obra. Asimismo, vayan estos dirigidos, de corazón, a todos aquellos que, de una u otra forma, nos brindaron su apoyo y colaboración. Mención especial merece el valiosísimo aporte físico y moral, que paso a paso nos han brindado, el escritor gnóstico, don Jorge Vélez Restrepo, mi esposa Gloria María Vélez de Palacio, y, por supuesto, mi pequeño Michael, en la elaboración integral de esta esplendorosa obra de nuestro venerable maestro Samael Aunweor, La piedra filosofal o el secreto de los alquimistas. Prólogo. Como quiera que la ciencia alquímica, sus fundamentos, están basados en principios propios, sencillos y descomplicados, y en procesos muy naturales que, originalmente nada tienen que ver con ampulosas teorías de enjundioso contenido, no será difícil al lector, ni excusa tendrá. Para ello, el emprender tan preciosa labor. Es por esta razón, que siendo la ciencia madre sencilla, humilde y descomplicada, necesite de elementos afines a ella. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. Es difícil no perderse en el tortuoso camino en la búsqueda de los principios de la alquimia. Sin una sabia guía y orientación de un amoroso maestro que haya vivido, paso a paso, en sí mismo, los admirables procesos de transmutación del plomo de su personalidad en el oro del espíritu puro, y en el crisol de su existencia. Por fortuna, hemos tenido la gracia especial de recibir la enseñanza viva de nuestros venerables maestros Samael Aunweor y Ravolú, trabajadores infatigables de la gran obra y auténticos habitantes de la ciudad de Heliópolis, hombres solares cristificados en el más estricto sentido de la palabra. El venerable maestro Samael Aunweor es el quinto ángel del Apocalipsis, el Buda, Maitreya y Kalki Avatara de la era de Acuario. Su doctrina, la de la vía directa, es la del Cristo íntimo revestido con los cuerpos de oro del hombre solar. Es esta la verdadera piedra filosofal que confiere al iniciado que la tenga en su poder, el elixir de larga vida, los polvos de proyección, la medicina universal y el donum dei. El venerable maestro Ravolú, como águila rebelde y fiel discípulo del venerable maestro Samael, desafió los abismos insondables del conocimiento y logró elevarse por las altas cimas de las montañas del saber.
Él es uno de los 42 jueces del Tribunal del Karma, encarnado en humilde cuerpo humano por allá en las vertientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Desde allí dirige sabiamente al movimiento gnóstico cristiano universal del venerable Maestro Samael Aun Weor. En este libro, nos proponemos de una manera muy especial entregar a la humanidad entera enseñanzas valiosísimas de nuestros venerables maestros relacionadas con el arte de la alquimia. Práctica. Los originales de estas reposan en nuestro poder en casetes y en transcripciones fidedignas de estos. En aquellos grabados, la viva voz de los maestros retumba con la potencia del trueno o armónicamente toca cuerdas muy profundas de nuestra conciencia. Por nuestra parte, hemos elaborado una introducción a la ciencia alquímica, donde, con fundamentos irrefutables, hacemos énfasis, inicialmente, sobre la realidad de la transmutación alquímica y, posteriormente, ilustramos al investigador sobre los principios inteligentes de la constitución atómica. Investigando aquí, allá y acullá, hemos podido evidenciar que cada partícula material está dotada de conciencia propia. Al comienzo, nuestro estudio se enfoca en la conciencia de los minerales, entre ellos algunos metales, posteriormente en el reino vegetal y por último en la misma materia prima para la gran obra. La documentación que aquí presentamos abarca los más revolucionarios descubrimientos científicos como también lo que la mística y la filosofía enseñan al respecto. Ya en las enseñanzas propiamente dichas del V.M. Samael Aun Weor, que se inician en esta obra Conciencia Atómica y que culminan en procesos de construcción del sol psicológico íntimo o la doctrina de la vía directa, encontrará el aspirante el material suficiente que le permitirá entender de una manera clara y precisa el camino a seguir en el trabajo alquímico. Finalmente, insertamos la enseñanza práctica y experimentada que el V.M. Ravolú nos entregara sobre el gran arcano o la práctica de laboratorio con la materia prima de la gran obra, que ha de sufrir los diferentes procesos de purificación con la sabia manipulación del fuego. Filosófico. L.P. Quito, Ecuador. Navidad de 1983. Introducción a la ciencia alquímica. Testimonios científicos de transmutación alquímica. Los investigadores de la ciencia materialista desvirtúan, sin conocimiento de causa, la posibilidad de la transmutación metálica con una producción lucrativa basándose en la inversión. Para su obtención, el resultado no podría ser otro, pues el proceso está desprovisto del factor esencial que permite lograr una auténtica transmutación metálica en las proporciones que se quisieran. Un científico afirmó al respecto: es posible que se transforme acero en oro como se transforma, según se dice, el uranio en radio y en helio, pero esas transformaciones no afectan más que a 1.000 millonésimas de miligramos, y entonces sería mucho más económico obtener oro del mar, que contiene toneladas de él. Posteriormente, encontramos el siguiente dato. En 1977, en Alemania, RF, se construye un poderoso acelerador de iones pesados, que transmuta un núcleo de uranio en oro, mediante el bombardeo con iones acelerados a 1,8 mil millones de electronvoltios. Nótese, pues, cómo opera la ciencia materialista,
despilfarrando una cantidad exagerada de unidades de energía para lograr este tipo de transmutación, ya que, para la transmutación metálica, no es necesaria la electricidad generada por nuestras centrales hidroeléctricas. El secreto de los llamados polvos de proyección no se ha conocido, ni siquiera en los textos de alquimia que abundan por todas partes, no porque los adeptos desconocieran este secreto, sino porque siempre estuvieron dispuestos a no revelarlo. Cuando el alquimista, por las incesantes sublimaciones mercuriales, ha logrado crearse sus vehículos planetarios metálicos, cuerpos solares, astral, mental, causal, etc., y haber fijado el oro filosófico en estos cuerpos metálicos, entonces estos átomos de oro podrán ser proyectados en agua pura. Esta agua pura, así cargada con átomos de oro, puede perfectamente transmutar el plomo fundido en un crisol en oro puro, oro de la mejor calidad. Solo, pues, quien tenga oro en su aura, en sus cuerpos existenciales superiores del ser, puede transmutar plomo en oro. Podría darse que, por alguna gracia muy especial, alguien recibiera de un adepto de estos, una pequeña parte de estos polvos de proyección, en forma líquida o pulverizada. Seguidamente, transcribiremos algunos párrafos del escritor Jacques Sadoul, en donde se podrá apreciar el testimonio indiscutible de dos notables científicos sobre la realidad de la transmutación metálica. Omitiremos, a propósito, las comillas del texto de J. Sadoul, para que no aparezca el conjunto pesado. Nuestro primer testigo será Juan Bautista Van Helmont, este médico y químico belga, nacido en Bruselas en 1577, hizo uno de los principales descubrimientos científicos, el de gas. Percibió la presencia del ácido carbónico y por deducción, comprendió que se trataba de un nuevo cuerpo químico. Descubrió también la existencia de hidrógeno sulfurado en el intestino grueso del cuerpo humano, comprobó la presencia de un jugo ácido segregado por el estómago, preparó el ácido clorhídrico, el aceite de azufre, el acetato de amoníaco, etc. Parece difícil imaginar mejor testigo para el caso de transmutación. Por otra parte, Louis Figuier se ve obligado a escribir lo siguiente, aunque se esfuerce por demostrar la irrealidad de las transmutaciones. Los filósofos herméticos han citado siempre con gran aplomo el testimonio de Van Helmont para sustentar como verídico el hecho general de las transmutaciones. Desde luego, resulta difícil encontrar una autoridad más fidedigna e impresionante que la del ilustre médico y químico cuya justa fama como sabio solo es comparable a su reputación de hombre recto. Las circunstancias en que se realizaban las transmutaciones eran suficientemente insólitas para causar asombro, y es comprensible que el propio Van Helmont se sintiera inclinado a proclamar la verdad de los principios alquímicos tras la singular operación realizada por él mismo. Allá por 1618, cuando trabajaba en su laboratorio de Vilborde, Van Helmont recibió la visita de un desconocido que quería, según dijo, conversar con él sobre una materia de interés para ambos. Al principio, el sabio lo tomó por algún colega deseoso de tratar sobre asuntos médicos, pero el desconocido abordó, sin rodeos, el arte hermético. Van Helmont le interrumpió al instante, diciéndole que,
En su opinión, la alquimia era una superstición carente de toda realidad científica y que no quería hablar de ella. Entonces, el forastero le dijo: comprendo que no deseéis discutir sobre ello, maese Van Helmont, pero, ¿queréis hacerme creer que tampoco deseáis verlo? Algo sorprendido, el sabio le preguntó qué entendía él exactamente por verlo. El otro respondió: no estoy contándoos una fábula si os aseguro que la piedra filosofal existe y está dotada de un poder transmutatorio. Tal vez me creáis, y yo me resigno. Pero, ¿seguiréis haciéndolo si yo os entrego una porción de esa piedra y os dejo operar por vuestra propia cuenta? Van Helmont, creyendo habérselas con un loco o un charlatán, respondió que se prestaría a hacer el experimento con el trozo de la piedra siempre y cuando su interlocutor le permitiera actuar solo y establecer sus propias condiciones. Creyó que así desanimaría al personaje, pero se equivocó. El visitante aceptó inmediatamente la propuesta y depositó sobre una cuartilla, en la mesa del químico, algunos granos de un polvo que Van Helmont describió así: he visto y manipulado la piedra filosofal. Tenía el color del azafrán en polvo, era pesada y brillaba como el vidrio fragmentado. Una vez hecho esto, el desconocido pidió permiso para retirarme, como Van Helmont. Quisiera saber si volvería para comprobar los resultados de la experiencia. Él le respondió que no era necesario, porque tenía absoluta confianza en el éxito de la empresa. Mientras le acompañaba hasta la puerta, Van Helmont le preguntó que por qué se había fijado precisamente en él para hacer tal experimento, y el otro le contestó que deseaba convencer a un ilustre sabio cuyos trabajos honraban al país. Desconcertado un tanto ante la firmeza de su interlocutor, el químico decidió hacer el ensayo. Hizo preparar a sus ayudantes de laboratorio un crisol, donde se colocaron 8 onzas de mercurio. Una vez se hubo fundido el metal, Van Helmont echó la pequeña porción de materia que le entregara el desconocido, después de envolverla en un papel, como se le había recomendado. Luego, tapó el crisol y aguardó durante un cuarto de hora. Concluido ese plazo, hizo llenar de agua el crisol, que se rompió violentamente, con el súbito enfriamiento. En el centro había un trozo de oro cuyo peso era igual al del mercurio que se depositara en él. Este relato no es imaginario ni mucho menos. Fue el propio Van Helmont quien dejó constancia, por escrito, de los citados acontecimientos, y los hizo publicar bajo su nombre y responsabilidad. En efecto, tuvo valor y, por qué no decirlo, espíritu científico suficientes para reconocer el error en público y proclamar su convencimiento sobre la realidad del hecho alquímico. Su obra se titula L'Aurore de la Medicine. En recuerdo de aquella experiencia, puso el nombre de Mercurio a un hijo suyo, que llegó a ser un ferviente defensor de la alquimia, como lo demostró enseguida convirtiendo al famoso filósofo Leibniz. Trasladémonos ahora al año 1666 y al domicilio del Helvétius, médico del príncipe de Orange. Helvétius, cuyo verdadero nombre era Johann Friedrich Schweitzer, había nacido en 1625, en el Ducado de Anhalt. Con extraordinaria rapidez, adquirió gran celebridad como médico y sabio. Eminente, hasta el punto de que el príncipe de Orange lo consideró imprescindible en su séquito.
Fue un tenaz adversario del arte hermético y atacó violentamente al caballero Digby y su polvo de simpatía cuando éste visitó la corte de Orange. Llegó incluso a publicar una diatriba contra aquel fraguador, que circuló rápidamente por toda la Haya. Ahora bien, el 27 de diciembre de 1666, un desconocido solicité audiencia al médico, tal como en el caso de Van Helmont. Helvetius lo describió como hombre de unos 40 años de edad, bajo y de porte digno. El extranjero empezó felicitando al médico por su última obra, El arte pirotécnico, y luego hizo algunos comentarios sobre el libelo de Helvetius contra el caballero Digby. Después de aprobar la condena formulada por el médico sobre el pretendido polvo de simpatía del fraguador, el visitante le preguntó si creía posible que existiese en la naturaleza una panacea para curar todos los males. Helvetius le contestó que conocía bien la pretensión de los alquimistas, los cuales aseguran poseer tal medicamento llamado oro potable, según había oído decir, aunque él lo consideraba un auténtico señuelo. Sin embargo, reconoció que la obtención de tal fármaco era el sueño de todos los médicos. Entonces preguntó al forastero si era uno de ellos. El otro eludió una respuesta clara y pretendió ser un modesto fundidor de cobre que, por conducto de un amigo, había sabido que era posible extraer de los metales eficaces medicamentos. La conversación prosiguió en los mismos términos, cada cual hilando fino para hacer hablar al otro. Al fin, el visitante cambió de táctica y preguntó directamente a Helvetius si era capaz de reconocer la piedra filosofal cuando la viera. Y Helvetius contestó: he leído varios tratados de adeptos célebres, Paracelso, Basilio Valentín, el Cosmopolita, y el relato de Van Helmont, pero no pretendo ser capaz de reconocer la materia filosófica si me la mostraran. Entonces, el extranjero se llevó la mano al bolsillo del pecho y extrajo una pequeña caja de marfil. Luego la abrió y mostró al médico un polvo de color azufre pálido. ¿Veis este polvo, maese Helvetius?, dijo. Pues bien, aquí hay suficiente cantidad de piedra filosofal para transmutar 40.000 libras de plomo en oro. Mientras dejaba que el médico tanteara con la yema del dedo aquel polvo, habló, enorgullecido, de sus maravillosos efectos medicinales. Luego recogió la caja y se la volvió a meter en el bolsillo. Helvetius le pidió que le regalara algunos fragmentos de su polvo para hacer un ensayo con ellos, pero el extranjero se negó, alegando que no tenía autorización. Sin embargo, como pidiera pasar a otra habitación resguardada de las miradas curiosas, el médico supuso que, al fin, le daría el fragmento de la piedra. Pero se engañó, pues el extranjero deseaba solo mostrarle unas medallas de oro que llevaba cosidas a sus vestiduras. Después de manipularlas y examinarlas atentamente, Helvetius comprobó que aquel oro era incomparablemente superior, por su maleabilidad, a cuantos había visto antes. Bajo el siguiente alud de preguntas, el extranjero negó haber fabricado aquel oro hermético y adujo que se trataba solo de un regalo. Cierto amigo extranjero le había obsequiado con aquellas medallas. Seguidamente refirió al médico una transmutación efectuada ante sus propios ojos por el hipotético amigo, e indicó asimismo que aquel
Adepto utilizaba una dilución de su polvo para conservar la salud. Helvetius fingió quedar convencido, pero insinuó que una demostración palpable lo acabaría de convencer. El extranjero se negó a ello, parapetándose siempre tras una autoridad superior. Finalmente, afirmó que pediría autorización al adepto, y si éste se la daba, volvería dentro de 3 semanas para efectuar una transmutación ante el médico. Helvetius le despidió diciéndose que aquel individuo era un fanfarrón y que no volvería más. Pero 3 semanas después, el forastero llamó de nuevo a la puerta del médico del príncipe de Orange. Esta vez, el extraño personaje tampoco pareció tener prisa por hacer una demostración, pues entablé con Helvetius una conversación sobre temas filosóficos. Sin embargo, el médico la desvió reiteradamente hacia el propósito inicial, e incluso lo invitó a almorzar, para ejercer más presión. El extranjero persistió en su negativa. A continuación inserto el relato de los acontecimientos subsiguientes, tomado de la obra de Helvetius Vitulus Aureus. Este extracto, traducido directamente del latín por Bernardo Usón, apareció en el número 59 de la revista Initiation et Science. Le rogué que me obsequiara con un poco de su tintura, aunque solo fuera la porción necesaria para transformar en oro 4 gramos de plomo. Él se dejó ablandar por mis ruegos y me entregó un fragmento tan grande como una semilla de nabo, mientras decía: recibid, pues, el tesoro supremo del mundo, que no han podido entrever ni siquiera los reyes, ni los príncipes. Pero, maese, protesté yo, ese minúsculo fragmento no será suficiente para transmutar 4 gramos de polvo. Entonces me respondió: dádmelo. Y cuando yo esperaba que me diera mayor cantidad, él lo partió en 2 con la uña y mojando una de las porciones al fuego, envolvió la otra en un papel rojo y me la ofreció diciendo: esto será más que suficiente. Decepcionado y atónito pregunté: ¿qué significa esto, maese? Yo dudaba ya, pero ahora me es absolutamente imposible creer que esta ínfima porción baste para transformar 4 gramos de plomo. Pero él replicó: lo que os digo es la verdad. Entonces le di mis más efusivas gracias y guardé mi tesoro, disminuido y sumamente concentrado, en una pequeña caja, mientras le aseguraba que efectuaría el ensayo al día siguiente y jamás revelaría a nadie el resultado de la prueba. Nada de eso, exclamó él. Debemos hacer saber a los hijos del arte todo cuanto manifieste la gloria de Dios Todopoderoso, a fin de que vivan como teósofos y no mueran como sofistas. Entonces fue cuando Helvetius confesó algo a su visitante. Durante su primera entrevista, había tenido en las manos aquella caja con los polvos de proyección, y aprovechó la oportunidad para recoger con la uña algunas partículas y guardarlas bien, tan pronto como desapareciese el extranjero. Luego había hecho fundir plomo en un crisol y había arrojado dentro aquellos granos, sustraídos sin que se produjera transmutación alguna. El plomo había permanecido incólume en el crisol, mezclado con unas partículas de tierra vitrificada. En vez de indignarme, el extranjero se echó a reír y explicó que para conseguir la transmutación era indispensable una medida precautoria. Se debía revestir el polvo con una bolita de cera, o bien envolverlo en un trocito de papel,
a fin de preservarlo contra los vapores de plomo o mercurio, pues si no se hacía así, estos lo atacaban y le arrebataban todo su poder transmutatorio. Entonces dijo que tenía el tiempo justo para acudir a otra entrevista y por tanto, no podría presenciar la proyección, pero sí volver al día siguiente, si el médico quería esperarle hasta entonces. Este accedió gustosamente, y mientras acompañaba a su visitante hacia la salida, le hizo varias preguntas. ¿Cuánto duraba la fabricación de la piedra? ¿Cuánto costaba el magisterio? ¿Cuál era la identidad de la materia prima y del mercurio filosófico? El extranjero rió otra vez ante tanta curiosidad y replicó que le era imposible enseñar todo el arte hermético al médico en unos instantes. Sin embargo, le reveló que la obra era poco costosa y no requería un período exageradamente largo. Respecto a la materia prima, declaró que se extraía de los minerales. En cuanto al mercurio filosófico, era una sal de virtudes celestes que disolvía los cuerpos metálicos. Terminó diciendo que ninguna de las materias necesarias para la obra tenía un precio excesivo, y que si se utilizaba la vía breve, se podía realizar todo el magisterio en 4 horas. Como el Helvétius lanzara una exclamación de asombro, agregó que existían 2 vías, pues no todos los filósofos empleaban la misma, pero que, de todas formas, el Helvétius debería de abstenerse de realizar la gran obra, porque sus conocimientos eran insuficientes, y todo cuanto conseguiría sería perder tiempo y dinero. Con estas palabras tan poco alentadoras, se despidió del médico, prometiéndole volver al día siguiente, promesa que no cumpliría. Helvétius tenía intención de esperar el regreso del artista desconocido, pero su esposa, a quien habría informado sobre el extraño suceso, se mostró demasiado impaciente y quiso intentar la proyección sin más demora. Aguijoneó incesantemente a mi marido para que hiciera por sí solo la operación, puesto que sabía ya cómo proceder. Cansado de discutir, Helvétius accedió y ordenó a sus ayudantes que encendieran fuego bajo un crisol. No tenía ninguna confianza en el éxito del ensayo, y sospechaba que aquel visitante, pese a sus palabras y a su aire digno, era un charlatán, que, llegado el momento decisivo, había preferido recurrir a la huida. Si su mujer no hubiese insistido tanto, él probablemente se habría abstenido de hacer tal experimento, pues las razones aducidas por el extranjero para explicar su fracaso no le parecían nada convincentes. Se le antojaba absurdo que un poco de cera o papel preservase el valor transmutatorio de aquellos ínfimos polvos. Por todo ello, procedió al experimento sin la menor convicción. Buscó un viejo tubo de plomo y lo colocó en el crisol. Cuando se hubo fundido, su mujer echó el polvo de proyección envuelto en cera. Entonces la materia entró en ebullición y se dejaron oír fuertes silbidos. Al cabo de 15 minutos, la totalidad del plomo se había convertido en oro. Acto seguido, Helvétius refundió el oro para formar un lingote, que llevó sin tardanza a un orfebre vecino. Este lo probó con la piedra de toque y le ofreció 50 florines por onza. Naturalmente, el médico no quiso venderlo y empezó a mostrarlo sus numerosas amistades. El hecho se difundió muy pronto por toda la Haya y sus contornos, hasta tal extremo,
que el maestro de pruebas y supervisor de moneda en Holanda, Maese Povelius, le hizo una visita para pedirle que permitiera revisar el oro hermético en los laboratorios oficiales, bajo su dirección. Se acordó hacerlo. Lo trató 7 veces con antimonio, sin lograr hacerle perder peso, lo sometió a todas las pruebas esenciales con especial meticulosidad, pero se vio obligado a reconocer que, efectivamente, era oro y de una ley jamás vista. Hasta aquí el extracto que hemos entresacado de la obra del escritor J. Sadoul. Todavía, en el British Museum, se puede apreciar un fragmento de oro alquímico. El catálogo afirma que fue producido en vapor en octubre de 1814 ante la presencia del coronel MacDonald y del doctor Colquhoun, 4 maestros alquimistas resurrectos. El conde de Saint Germain. Testimonios sobre la existencia actual del conde de Saint-Germain, los hay en gran cantidad. Comencemos sobre el encuentro que el famosísimo y serio escritor Giovanni Papini tuvo con el conde el 16 de febrero del año 1939, a bordo de la embarcación marina Prince of Wales, la que viajaba por el Océano Índico, rumbo a la India. Esto lo consignó Giovanni Papini en su libro Gog, con las siguientes palabras. He conocido estos días al famoso conde de Saint-Germain. Es un caballero muy serio, de mediana estatura, pero de apariencia robusta y vestido con refinada sencillez. No parece tener más de 50 años. En los primeros días de la travesía no se acercaba y no hablaba con nadie. Una noche que me hallaba solo en la cubierta y miraba las luces de Massaua, apareció junto a mí de improviso y me saludó. Cuando me hubo dicho su nombre, creí que se trataba de un descendiente de aquel conde de Saint-Germain que llenó con sus misterios y con la leyenda de su longevidad todo el 700. Había leído hacía poco, por casualidad, en un magazine, un artículo sobre el conde inmortal y no fui cogido por fortuna desprevenido. El conde mostró satisfacción al darme cuenta de que yo conocía algo de aquella historia y se decidió a hacerme la gran confidencia. No he tenido nunca hijos y no tengo descendientes. Soy aquel mismo, si se digna creerme, que fue conocido con el nombre de conde de Saint-Germain en el siglo XVIII. Habrá leído que algunos biógrafos me hacen morir en 1784, en el castillo de Kendoerde, en el ducado de Schleswig, pero existen documentos que prueban que fui recibido en 1786 por el emperador de Rusia. La condesa de Ademar me encontró en 1789 en París, en la iglesia de los Recoletos. En 1821 tuve una larga conversación con el conde de Chalons en la plaza de San Marcos de Venecia. Un inglés, Van Damme, me conoció en 1847. En 1869 comenzó mi relación con Mrs. Annie Besant. Mrs. Oakley intentó en vano encontrarme en 1900, pero, conociendo el carácter de esa buena señora, conseguí evitarla. Encontré algunos años después a Mr. Leadbeater, que hizo de mí una descripción un poco fantástica, pero en el fondo bastante fiel. He querido volver a ver, después de unos 60 años de ausencia, la vieja Europa. Ahora regreso a la India, donde se hallan mis mejores amigos. En la Europa de hoy,
desangrada por la guerra y alocada en pos de las máquinas, no hay nada que hacer. Pero si las noticias que yo tengo son exactas, usted era ya más que un centenario en 1784, en la época de su presunta muerte. El conde sonrió dulcemente. Los hombres, respondió, son demasiado desmemoriados o demasiado niños para orientarse en la cronología. Un centenario, para ellos, es un prodigio, un portento. En la antigüedad, e incluso en la Edad Media, se recordaba todavía algunas verdades elementales que la orgullosa ignorancia científica ha hecho olvidar. Una de estas verdades es que no todos los hombres son mortales. La mayoría mueren realmente después de 70 o 100 años, un pequeño número sigue viviendo indefinidamente. Los hombres se dividen, desde este punto de vista, en dos clases. La inmensa plebe de los extinguidos y la reducidísima aristocracia de los desaparecidos. Yo pertenezco a esa pequeña élite y en 1784 había ya vivido no un siglo, sino varios. ¿Es usted, pues, inmortal? No he dicho esto. Es necesario distinguir entre inmortalidad e inmortalidad. Las religiones saben desde hace miles de años que los hombres son inmortales, es decir, que comienzan una segunda vida después de la muerte. A un pequeño número de esos está reservada una vida terrestre tan sumamente larga que al vulgo de los efímeros le parece inmortal. Pero así como hemos nacido en un momento dado del tiempo, es bastante probable que deberemos también nosotros, más pronto o más tarde, morir. La única diferencia es esta, que nuestra existencia media, en vez de por lustros, se mide por siglos. Morir a 70 años o morir a 700 no es una diferencia tan milagrosa para quien reflexiona sobre la realidad del tiempo. ¿Ha hecho usted alusión a una aristocracia de inmortales? No es verdad, pues, el único que goza de este privilegio. Si vuestros semejantes conociesen mejor la historia, no se extrañarían de ciertas afirmaciones. En todos los países del mundo, antiquísimos y modernos, vive la firme creencia de que algunos hombres no han muerto, sino que han sido arrebatados, esto es, desaparecen sin que se pueda encontrar su cuerpo. Estos siguen viviendo escondidos y de incógnito, o tal vez se han adormecido y pueden despertarse y volver de un momento a otro. Vaya a Alemania y le enseñarán. El Unterberg cerca de Salisburgo, donde espera desde hace siglos, en apariencia adormecido, Carlomagno, el Kifauser, donde se ha refugiado, esperando, Federico Barbarroja, y el Sudermerberg que hospeda todavía a Enrique el asesino. En la India dirán que Nana Sahib, el jefe de la sublevación de 1857, desaparecido sin dejar rastro en el Nepal, vive todavía escondido en el Himalaya. Los antiguos hebreos sabían que al patriarca Enoch le fue evitada la muerte, y los babilonios creían la misma cosa de Asisadra. Se ha esperado durante siglos que Alejandro Magno reapareciese en Asia, como Amílcar, desaparecido en la batalla de Panormo, fue esperado por los cartagineses. Nerón desapareció sin someterse a la muerte, y todos saben que los británicos no creyeron nunca en la muerte del rey Artus, ni los godos en la de Teodorico, ni los daneses en la de Olger Danske, ni los portugueses en la del rey Sebastián,
ni los suecos en la del rey Carlos XII, ni los serbios en la de Kraljevic Marko. Todos estos monarcas se hallan adormecidos y escondidos, pero deben volver. Aún hoy los mongoles esperan el regreso de Gengis Khan. Una interpretación plausible de ciertos versículos del Evangelio ha hecho creer a millones de cristianos que San Juan no murió nunca, sino que vive todavía entre nosotros. En 1793, el famoso Lavater estaba seguro de haberle encontrado en Copenhague, pero bastaría el ejemplo clásico del judío errante, que bajo el nombre de Ahasverus o de Butadeo, ha sido reconocido en diversos países y en diversos siglos y que cuenta actualmente más de 1900 años. Todas estas tradiciones, independientes las unas de las otras, prueban que el género humano tiene la seguridad o al menos el presentimiento de que hay verdaderamente hombres que sobrepasan en gran medida el curso ordinario de la vida. Y yo, que soy uno de estos, puedo afirmar con autoridad que esta creencia responde a la verdad. Si todos los hombres disfrutasen de esta longevidad fabulosa, la vida se haría imposible, pero es necesario que alguno, de cuando en cuando, permanezca. Somos, en cierto modo, los notarios estables de lo transitorio. Soy indiscreto si le pregunto cuáles son sus impresiones de inmortal. No se imagine que nuestra suerte sea digna de envidia. Nada de eso. En mi leyenda se dice que yo conocí a Pilatos y que asistí a la crucifixión. Es una grosera mentira. No he alardeado nunca de cosas que no son verdad. Sin embargo, hace pocos meses cumplí los 500 años de edad. Nací, por lo tanto, a principios del 400 y llegué a tiempo para conocer bastante a Cristóbal Colón, pero no puedo, ahora, contarle mi vida. El único siglo en que frecuenté más a los hombres fue, como usted sabe, el 700, y puedo lamentarlo, pero ordinariamente vivo en la soledad y no me gusta hablar de mí. He experimentado en estos 5 siglos muchas satisfacciones, y a mí curiosidad, en modo especial, no me ha faltado alimento. He visto al mundo cambiar de cara, he podido ver, en el curso de una sola vida, a Lutero y a Napoleón, Luis XIV y Bismarck, Leonardo y Beethoven, Miguel Ángel y Goethe. Y tal vez por eso me he librado de las supersticiones de los grandes hombres. Pero estas ventajas son pagadas a duro precio. Después de un par de siglos, un tedio incurable se apodera de los desventurados inmortales. El mundo es monótono, los hombres no enseñan nada, y se cae, en cada generación, en los mismos errores y horrores. Los acontecimientos no se repiten, pero se parecen. Lo que me quedaba por saber ya he tenido bastante tiempo para aprenderlo. Terminan las novedades, las sorpresas, las revelaciones. Se lo puedo confesar a usted, ahora que únicamente nos escucha el Mar Rojo. Mi inmortalidad me causa aburrimiento. La tierra ya no tiene secretos para mí, y no tengo ya confianza en mis semejantes. Y repito con gusto las palabras de Hamlet, que oí la primera vez en Londres en 1594. El hombre no me causa ningún placer, no, y la mujer mucho menos. El conde de Saint-Germain me pareció agotado, como si se fuese volviendo viejo por momentos.
Permaneció en silencio más de un cuarto de hora, contemplando el mar tenebroso, el cielo estrellado. Dispénseme, dijo finalmente, si mis discursos le han aburrido. Los viejos, cuando comienzan a hablar, son insoportables. Hasta Bombay, el conde de Saint-Germain no volvió a dirigirme la palabra, a pesar de que intenté varias veces entablar conversación. En el momento de desembarcar me saludó cortésmente y le vi alejarse con 3 viejos hindúes que se hallaban en el muelle esperándole. En otra obra muy famosa se afirma: la existencia histórica del conde se inició en Londres el año 1743. Allá por 1745 tuvo ciertas fricciones con la justicia, pues se había hecho sospechoso de espionaje. Horace Walpole hizo esta observación al respecto. Está aquí desde hace 2 años y no quiere revelar quién es, ni cuál es su origen, si bien confiesa que utiliza un nombre falso. Por entonces se describía al conde como un hombre de estatura mediana, rondando los 45, muy amable y gran conversador. Se sabe a ciencia cierta que Saint-Germain era un seudónimo, porque él mismo dijo en cierta ocasión a su protector, el landgrave de S. Me llamo Santus Germanus, el hermano santo. También se sabe que, tras pasar varios años en Alemania, en 1758, se presentó en la corte de Luis XV. Madame Pompadour nos ha dejado una descripción de Saint-Germain. El conde parecía un cincuentón, tenía un aire fino, espiritual, vestía sencillamente, pero con gusto. Lucía hermosos diamantes en los dedos, la tabaquera y el reloj. Aquel forastero, aquel desconocido cuyo título nobiliario era muy dudoso y cuyo nombre parecía incierto, por decirlo de alguna forma, supo abrirse paso hasta el círculo íntimo de Luis XV, quien le concedió varias audiencias privadas. Y ese ascendiente sobre el rey fue lo que irritó sobremanera al ministro Choiseul y lo que acarreó a Saint-Germain la desgracia y el exilio. Finalmente se sabe que el conde pasó la última época de su vida en el castillo del landgrave de S., donde murió, según se dice, el 27 de febrero de 1784. Observemos, sin embargo, que esa muerte se produjo durante una de las raras ausencias del landgrave, ocasiones en que solamente rodeaban al conde unas cuantas mujeres fácilmente sobornables. Se conoce su historia entre los años 1743 y 1784. Pues bien, busquemos ahora los testimonios de personas fidedignas que lo conocieron antes o después de esas fechas límite. La condesa de Gergy, embajadora de Francia cerca del estado veneciano, nos da el primer informe. Vio a Saint-Germain en casa de Madame Pompadour y, aparentemente, quedó estupefacta. Según sus propias manifestaciones, recordó haber conocido en Venecia ya por el 1700 a un aristócrata extranjero cuyo parecido con el conde era asombroso, aunque aquel tenía otro apellido. Ella le preguntó si no sería su padre u otro familiar cercano. No, madame, respondió el conde con gran calma. Perdí a mi padre hace mucho tiempo, pero viví en Venecia entre fines del siglo pasado y principios de este. Por cierto que tuve el honor de haceros la corte, y vos encontrasteis agradables algunas barcarolas compuestas por mí y
que ambos solíamos cantar juntos. Perdonad mi franqueza, pero eso no es posible. Aquel conde de Saint-Germain tendría entonces 45 años, y vos tenéis ahora esa edad. Madame, contestó sonriendo el conde, yo soy muy viejo. Pero, con arreglo a esos cálculos, vos tendríais ahora casi 100 años. Eso no es imposible. Entonces, el conde numeró ante Madame de Gergy una infinidad de detalles relacionados con la estancia de ambos en el estado veneciano, y, por si quedara alguna duda, se ofreció a recordarle ciertas circunstancias, ciertas observaciones, ciertos escarceos. No, no, lo interrumpió presurosamente la anciana embajadora, me habéis convencido por completo, pero vos sois un diablo realmente extraordinario, citado por Touchard. La fosse en les chroniques de Joeil, de Boeuf. Más allá del año 1784 encontramos una nueva intervención del conde, que no parece dejar lugar a dudas. El año siguiente a su muerte oficial, participó en la Convención Masónica de París, celebrada el 15 de febrero de 1785. Hay otra persona cuya afirmación de haber conocido a Saint-Germain no puede ponerse seriamente en duda. Se trata de Wellesley Tudor Pole, viajero e industrial a quien le fue conferida la Orden del Imperio Británico y fue acreditado estudioso de arqueología, fundador de la Big Ben. Silent Minute Observance, presidente del Chalice Way Trust de Glastonbury y gobernador de la Glaston Taurus Shoal for Boys. En su libro The Silent Road, Tudor Pole describe un extraño encuentro mientras viajaba en el Oriente Express. Era en la primavera de 1938, y se dirigía a Constantinopla, leyendo El infierno de Dante. En un paradero de Bulgaria, Tudor Pole miró por la ventanilla y vio un hombre de edad mediana, apuesto y bien vestido, que caminaba sobre la nieve, en el terraplén de la vía férrea. El hombre sonrió y saludó con la cabeza al sorprendido viajero inglés. El tren arrancó y pronto entró en un túnel, pero el vagón de Tudor Pole siguió con las luces apagadas. Cuando el tren salió del túnel, el desconocido estaba sentado en el rincón opuesto. Entonces vio la obra de Dante que estaba leyendo Tudor Pole e inició una fascinante conversación sobre el problema del cielo y el infierno y el enigma de nuestro actual estado de existencia. Tudor Pole dijo que su compañero de viaje hablaba con impecable acento, pero evidentemente no era inglés. Su atuendo y el sesgo de su mente sugerían que muy bien podía ser húngaro. Invitó al desconocido a comer con él, a lo cual replicó sorprendentemente que no comía manjares. Un poco aturrullado, y comprendiendo que aquel hombre no era un viajero corriente, Tudor Pole se dirigió al coche-restaurante. Cuando volvió una hora más tarde, su misterioso visitante se había ido. Unos días después, Tudor Pole estaba en el andén de Scutari, junto al Bósforo. Su equipaje estaba ya en el tren. Volvió a aparecer mi amigo del Oriente Express, estaba entre la muchedumbre, a cierta distancia de mí, y sacudía vigorosamente la cabeza. Desconcertado, dejé que el tren se marchase sin mí. Poco después, este tren sufrió un accidente a unos 150 kilómetros de donde yo me hallaba. En definitiva, recobré mi equipaje. Parte de él estaba manchado de sangre.
Tudor Pole no identificó al desconocido en su libro, pero Walter Lang, que escribió la introducción y también unos comentarios sobre otro de sus libros, preguntó a Tudor Pole: ¿sabe quién era el hombre del tren? Tudor Pole respondió: sí, era Germain Nicolas Flamel, el más célebre alquimista francés. De su nacimiento se dice que ocurrió en el año 1330 cerca de Pontoise, en el seno de una familia muy humilde, aunque alcanzó a recibir la educación de un letrado. De él dicen que murió en 1418. Una de sus obras más conocidas es el libro de las figuras jeroglíficas, en cuyas figuras se esconden los procesos de la gran obra. De la obra de J. Sadoul, transcribiremos lo siguiente, omitiendo las comillas de su texto, para que el texto no se encuentre pesado y confuso. Un viajero del siglo XVII, llamado Paul Lucas, informa sobre un viaje al Asia Menor, de cuya crónica extraemos el siguiente pasaje. En Burnusbachi sostuve una conversación con el Davis de los uzbecos sobre una filosofía hermética. Este levantino me dijo que los verdaderos filósofos poseían el secreto para prolongar 1000 años su existencia y preservarse de todas las enfermedades. Por último, yo le hablé del ilustre Flamel y le hice observar que el hombre había muerto a despecho de la piedra filosofal. Apenas cité este nombre, se echó a reír de mi simplicidad, como quiera que yo le había dado crédito a cuanto había dicho, me asombró extraordinariamente su actitud dubitativa ante mis palabras. Al advertir mi sorpresa, me preguntó con el mismo tono si era tan ingenuo como para creer que Flamel hubiese muerto, y agregó: no, no, usted se equivoca. Flamel vive todavía. Ni él ni su mujer saben aún lo que es la muerte. Hace 3 años escasos, los dejé a ambos en la India, es uno de mis mejores amigos. Más tarde, el derviche proporcionó nuevos informes a Paul Lucas. La celebridad es a menudo una cosa bastante incómoda, pero un sabio es hombre prudente y sabe siempre salir de los aprietos. Flamel entrevió que un día u otro sería detenido, sobre todo desde que se sospechó que poseía la piedra filosofal. Tras la sensación que causó su liberalidad no pasaría mucho tiempo sin que se le atribuyera la posesión de esa ciencia, todo parecía indicarlo ya, pero él ideó un medio para soslayar tal persecución. Hizo publicar la noticia de su muerte y la de su mujer. De acuerdo con sus consejos, ella fingió una enfermedad que siguió un curso fatal, y cuando se la dio por muerta, estaba en Suiza guardándole, según las instrucciones recibidas. En su lugar se enterró un trozo de madera cubierto con algunas prendas, y para cumplir estrictamente con el ceremonial, se celebró el acto fúnebre en una de las capillas que ella misma había hecho construir. Poco después, él recurrió a la misma estratagema, y como el dinero abre todas las puertas, no costó mucho ganarse la confianza de médicos y eclesiásticos. Flamel dejó un testamento en el cual disponía que se lo enterrase con su mujer y se levantase una pirámide sobre sus sepulturas, y, mientras este sabio auténtico viajaba para reunirse con su esposa, se enterró un segundo trozo de madera en su lugar. Desde aquellas fechas, ambos llevan una vida muy filosófica, dedicados a viajar y a ver países. Esta es la verdadera historia de Nicolas Flamel,
no la que cree usted ni la que sé. Piensa neciamente en París, donde muy pocas gentes tienen conocimiento de la verdadera sabiduría. Hay otros testigos y relatos, muy numerosos, que dan fe de la supervivencia de Flamel. Es bien curioso que todos ellos concuerden en un punto. El filósofo y su esposa se retiraron a la India. Cuando él se reunió con Perrenelle en Suiza, a donde ella le había precedido tras su muerte, para hacer los preparativos del gran viaje. Fulcanelli, notable físico nuclear y gran alquimista francés, autor de dos valiosísimas obras de alquimia, El misterio de las catedrales, cuya primera edición se publicó en el año de 1926, y Las moradas filosofales, en el año de 1930, y que contiene los secretos de la gran obra. Eugène Cancelliet, su discípulo, en el prefacio a la segunda edición del Misterio de las Catedrales, escribe: en nuestra introducción a las 12 claves de la filosofía, repetimos a propósito que Basilio Valentín, famoso monje benedictino del monasterio de Erfurt, en Alemania, año 1413, fue el iniciador de nuestro maestro. En aquella época ignorábamos la carta tan conmovedora que transcribimos aquí y que tiene toda la belleza cautivadora del impulso del entusiasmo, el acento del fervor que inflama súbitamente al escritor anónimo a causa del desvanecimiento de su firma, como lo es el destinatario por la falta de dirección, indudablemente. Este fue el maestro de Fulcanelli, el cual dejó, entre sus cartas, aquella reveladora, marcada en cruz por 2 líneas sucias de carbón a lo largo de la señal del pliegue, por haber estado tanto tiempo cerrada en un portafolio, donde aún fue alcanzada por el impalpable polvo y grasa del enorme horno. Siempre en actividad. Así, el autor del misterio de las catedrales conservó durante muchos años, como un talismán, la prueba escrita del triunfo de su verdadero iniciador, prueba que nada nos prohíbe publicar hoy, sobre todo porque ella da la idea potente y justa del ambiente sublime en el que se coloca la gran obra. Pensamos que no se nos reprochará a lo largo de la extraña carta, de la que sería un pecado, eliminar tan solo una palabra. Mi querido amigo, esta vez, habéis verdaderamente recibido el don de Dios, es una gran gracia, y por primera vez, me doy cuenta de cuán raro sea este favor. En efecto, yo creo que el arcano, en su abismo insondable de simplicidad, no se encuentra con la sola ayuda del raciocinio, aun siendo éste muy sutil y ejercitado. Al fin estáis en posesión del tesoro de los tesoros, y damos gracias a la luz divina que os ha hecho partícipes. Además, lo habéis merecido justamente con vuestra inquebrantable fe en la verdad, en la constancia de los esfuerzos, la perseverancia en el sacrificio, y también, no lo olvidemos, con vuestras buenas obras. Cuando mi mujer me anunció la bella noticia, quedé asombrado de la gloriosa sorpresa y no cabía ya más en mí de la felicidad, a tal punto que me dije, ¿por qué no paguemos esta hora de euforia con algo terrible en un mañana? Mas, si bien informado brevemente de la cosa, he creído entender, lo que confirma mi certidumbre, que el fuego solamente es apagado cuando la obra se completa y toda la masa tintoria impregna el vidrio que, de decantación en decantación, al final, queda completamente saturado y luminoso como el sol.
Habéis empujado vuestra generosidad hasta el punto de asociarnos a este elevado y oculto conocimiento que os pertenece por derecho y que es totalmente personal. Mejor que otro, advertimos todo el valor, y mejor que otro estamos en condiciones de quedaros eternamente agradecidos. Sabed bien que las más bellas frases, las más elocuentes manifestaciones no valen lo que la conmovedora simplicidad de estas palabras. Sois bueno, y es propiamente por esta gran virtud que Dios ha puesto sobre vuestra frente la diadema de la verdadera realeza. Él sabe que haréis un noble uso del cetro y del inestimable gaje que conlleva. Desde mucho tiempo ya, os conocemos como el manto azul de vuestros amigos en sus necesidades, el manto caritativo se ha súbitamente agigantado, porque, ahora, todo el azul del cielo, y su gran sol, cubren vuestras nobles espaldas. Podéis disfrutar ampliamente de esta grande y rara felicidad para gloria y consuelo de vuestros amigos, y también de vuestros enemigos, porque la desgracia borra todo, y ya disponéis de la vara mágica que cumple todos los milagros. Mi mujer, con aquella inexplicable intuición de las personas sensitivas, tuvo un extraño sueño. Vio un hombre envuelto en todos los colores del arco iris y elevado hasta el sol. La explicación no se ha hecho esperar. ¡Qué maravilla! ¡Qué bella y victoriosa respuesta a mi carta! Llena de dialéctica y, teóricamente, exacta, mas, cuán lejana aún, de lo verdadero, de lo real. Ah, se podría casi afirmar que quien ha saludado la estrella de la mañana ha perdido para siempre el uso de la vista y de la razón, porque está fascinado por esta falsa luz y precipitado en las tinieblas. A menos que, como ha sido con vos, un gran golpe de fortuna no lo aleje bruscamente de la orilla del precipicio. No veo la hora de veros nuevamente, querido amigo mío, de volver a escuchar el relato de las últimas horas de angustia y de triunfo, mas, tened en cuenta, que es tanta la felicidad que sentimos, y tanta la gratitud que hay en nuestro corazón, que jamás alcanzaré a expresarme en palabras. Aleluya. Os abrazo y me felicito con vos. Vuestro viejo amigo. Esta preciosísima carta es un testimonio muy diciente como para que se le haga algún comentario. Baste no solo decir que quien alcanza el donum Dei ha consumado la gran obra y alcanzado la inmortalidad. Eugene Cancelliet, en su prólogo a la segunda edición del Misterio de las Catedrales, dice: cuando escribió el Misterio de las Catedrales, en 1922, Fulcanelli no había recibido el don de Dios. Y en el prefacio a la primera edición, con fecha octubre de 1925, dice Cancelliet: desde mucho tiempo ya, el autor de este libro no está más entre nosotros, por lo que se entiende que entre 1922 y 1925 el maestro Fulcanelli recibió el donum Dei. Posteriormente su obra Las Moradas Filosofales fue publicada en 1930. Desde entonces, Fulcanelli se perdió en el misterio. En 1937, Jacques Bergier, asistente del físico nuclear André El Bronner, se entrevistó con Fulcanelli. El contenido de esta entrevista lo podrá conocer el lector en nuestro capítulo La conciencia atómica. En 1953, Louis Pauwels, autor de la obra El retorno de los brujos, tuvo la certeza de haber encontrado a Fulcanelli en un café de París.
Eugene Cancelliet, el hombre más próximo a Fulcanelli en todo el curso de este intrigante misterio, afirma que conoció a su maestro en España, en fecha tan reciente como el año 1954. Sí, como dijo Cancelliet, Fulcanelli tenía 80 años cuando trabajaron juntos por primera vez en los años 20. El maestro debía de tener de 100 a 110 años cuando tuvo lugar aquel encuentro en España. Es indudable que Cancelliet estuvo aquel año en España. Gerard Deyin, erudito en ocultismo, conoció a Cancelliet a causa de su amistad con su hija, y vio el pasaporte de Cancelliet. En él figuraba el visado de entrada en España, fechado en 1954. ¿Cómo recibió Cancelliet la llamada para ir a España? Es cosa menos sabida, pero tuvo la impresión de que el mensaje le fue transmitido de alguna manera paranormal, posiblemente por clarividencia. Informadores próximos a Cancelliet me refirieron lo que el viejo alquimista dijo que había ocurrido en tal ocasión. Puede resumirse así. Después de recibir la misteriosa llamada, Cancelliet hizo sus bártulos y emprendió el viaje a España. Su lugar de destino era Sevilla, donde alguien se reuniría con él. Efectivamente, alguien salió a su encuentro, no se sabe exactamente quién, y Cancelliet fue llevado a un gran palacio o castillo en la montaña. Allí fue recibido por su viejo maestro, Fulcanelli, el cual tenía aún el aspecto de un hombre de unos 50 años. Cancelliet tendría entonces 54. Cancelliet fue conducido a sus habitaciones, en un piso alto de una de las torres del castillo, y su ventana daba a un patio grande y rectangular. Durante su estancia, Cancelliet tuvo la clara impresión de que el castillo era un gran refugio secreto de toda una colonia de distinguidos alquimistas. Posiblemente, incluso adeptos como su maestro, y que era propiedad de Fulcanelli. Poco después de su llegada, le mostraron un petit laboratorio y le dijeron que podría trabajar y experimentar en él. Al volver a sus habitaciones, Cancelliet se asomó a la ventana para respirar el aire fresco y observó el patio inferior. Allá abajo, vio un grupo de niños, probablemente hijos de otros invitados en el castillo, que estaban jugando. Pero había algo extraño en ellos. Al fijar más la atención, comprendió que eran las ropas que llevaban. Parecían trajes del siglo XVI. Los niños estaban entregados a alguna clase de juego, y Cancelliet pensó que se habrían vestido de aquel modo para alguna mascarada o fiesta de disfraces. Aquella noche se acostó y no volvió a pensar en el incidente. Al día siguiente, volvió a sus experimentos en el laboratorio que le habían destinado. De vez en cuando, se presentaba su maestro, le hablaba brevemente y comprobaba sus progresos. Una mañana, Cancelliet bajó la escalera de la torre donde se alojaba y se plantó en una puerta abovedada que daba al patio. Estaba allí cuando oyó voces. Cruzando el patio, se acercaba un grupo de 3 mujeres, charlando animadamente. Cancelliet se sorprendió al ver que llevaban vestidos largos y holgados al estilo del siglo XVI, como los niños que había visto un par de días antes. ¿Sería otra mascarada? Las mujeres seguían acercándose. Cancelliet se debatió entre la sorpresa por lo que veía y la incomodidad de verse sorprendido. En parcial desabillé.
iba a dar media vuelta y volver a sus habitaciones, cuando, al pasar las mujeres por delante del lugar donde se hallaba, una de ellas se volvió, le miró y sonrió. Fue cuestión de un breve instante. La mujer se volvió de nuevo a sus compañeras y juntas siguieron su camino, fuera de su campo visual. Canceliet se quedó pasmado. Jura que la cara de la mujer que él le había mirado era la de Fulcanelli. Por extraña que parezca la historia, Canceliet afirma que le vio y que, comprensiblemente, solo lo había confiado a unos íntimos amigos. Hasta aquí estos párrafos de la obra El misterio Fulcanelli. Terminaremos esta breve relación sobre lo que nuestro venerable maestro Samael Aun Weor nos dice con relación a Fulcanelli. Fulcanelli es un resurrecto que realizó la gran obra. Su máxima obra, precisamente, ha sido llamada Las moradas filosofales y nadie, desgraciadamente, la ha entendido. Ello se debe a que, para entenderla, es necesario haberla realizado. Después de la Segunda Guerra Mundial, ciertos servicios secretos estuvieron buscando a Fulcanelli. Él es un experto físico nuclear, para arrancarle alguna información, pero, afortunadamente, él supo evadirse y ahora está en ciertos lugares secretos que son, a su vez, templos o monasterios. Samael Aun Weor es el quinto ángel del Apocalipsis, el Buda Maitreya y Kalki Avatara de la era de Acuario, y presidente fundador del movimiento gnóstico cristiano universal como escuela iniciática. Práctica de los misterios gnósticos. Autor de más de 100 obras escritas que contienen la enseñanza gnóstica y de numerosas cátedras herméticas y públicas. Su doctrina es la doctrina de la vía directa, la de la encarnación del Cristo íntimo aquí y ahora. Él es el fiel depositario de los sublimes arcanos de la alquimia, los que, por orden del Padre de todas las luces, ha develado y entregado a toda la humanidad. Samael Aun Weor es el Cristo rojo de Acuario y el superhombre del siglo XX. Llegando a la imponente metrópoli de México D.F. y procedentes de aquellas otras bellísimas tierras del Canadá, hubimos de ponernos en contacto con el venerable maestro Samael. La cita se fijó para el próximo día a las 8 de la noche. Fue el 4 de febrero de 1976. Al llegar a su residencia, lo hallamos vestido sencillo pero muy decorosamente. Con su amable sonrisa, nos invitó a pasar. Resonaban festivamente en el amplificador los valses de Strauss. Acompañados de otra dama, mi esposa, mi pequeño hijo y mi persona, pasamos el umbral de tan espléndida morada. Entre muchas otras cosas maravillosas, nos dijo: me alegra mucho que hayan venido. Hace un año, continuó, que físicamente debía haber muerto. Por aquella época tenía el maestro 59 años y parecía tener unos 45. Mas, como quiera que aún no he terminado la gran obra, hubiera por tal motivo quedado estancado. Afortunadamente recordé que por allá en Egipto, en la época de los faraones, hace unos 4000 años, dejé una momia. El cuerpo de aquella momia quedó intacto sin que se le extrajeran sus vísceras, gracias a ciertos procedimientos mágicos que conocían a fondo los antiguos iniciados egipcios. Fue entonces como apelé a un proceso de alta magia, que se conoce con el nombre de intercambio atómico bioelectromagnético. Como quiera que no entendíamos bien de qué se trataba,
El maestro aclaró. Es un intercambio atómico. Mientras de aquí de mi cabeza, partía un átomo hacia la momia. De Egipto, a su vez, de la cabeza de la momia, salía otro átomo hacia mi cabeza aquí en México. Y, así, este proceso se sucedía ininterrumpidamente, matemáticamente. Ahora ya toda mi cabeza está totalmente conformada por los átomos de la cabeza de la momia. Esta cabeza que ustedes ven aquí es la de la momia. Así, pues, que ustedes están conversando con un cadáver, pues, hace un año, morí en vida. Puede decirse que tengo un año de vida. De casetes grabados de su viva voz extraemos lo siguiente. Les soy sincero a ustedes, yo soy un hombre que está viviendo más allá de lo normal. Ustedes dirán que, ¿cómo es posible? Si se los puntualizo, el cerebro que estoy utilizando para pensar estuvo 4000 años en un sarcófago en Egipto. Yo dejé el cuerpo vivo cuando me tocó vivir en la dinastía de los faraones. Nací en Egipto, pero no morí en Egipto. Mi cuerpo pasó a un sarcófago. Ese cuerpo allí, vivo, lo puse en estado de catalepsia. Digo catalepsia para que ustedes me entiendan, pero es una ciencia más antigua que la catalepsia. ¿Usted era iniciado en ese momento? He sido iniciado desde hace varios manvantaras. Usted contribuyó a la creación de la Tierra junto con los cosmocratores. Estuve con los cosmocratores desde la aurora, desde el momento en que la Tierra surgió del caos. El venerable maestro Samael Aun Weor es la mónada planetaria de Marte encarnada en humano cuerpo, es el quinto de los 7 cosmocratores. Bueno, les estoy contando lo de Egipto. Mi cuerpo quedó allí en catalepsia, está en la cripta subterránea, hace como 4000 y tantos años, desde la época de Kefren, pero por esta época, en pleno siglo XX, me estoy revistiendo con este cuerpo mediante el intercambio atómico. Los átomos de este cuerpo están pasando al cuerpo egipcio y los átomos del cuerpo egipcio están pasando a este. Por lo menos pueden estar seguros que esta cabeza que ustedes ven ya es la egipcia. El otro día estaba en una conferencia y hubo gente que me distinguieron como egipcio, ya la cabeza es la misma que estuvo entre el sarcófago, el resto del cuerpo, pues está cambiando, las viseras, todo en este momento soy la muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tenía Víctor Manuel Gómez, ese cuerpo ya está en proceso de desintegración, sus átomos están pasando a un sepulcro, y los átomos de aquel están pasando acá. ¿Y esos los podría volver a revivir? Pues, ese cuerpo de Víctor Manuel Gómez, su parte atómica, no queda muerto, queda vivo, pero con las funciones orgánicas en suspenso. De manera que si ustedes observan cuidadosamente cierta apariencia aquí, pues hace que la gente no se me acerque, pero realmente soy la muerte. Los antiguos egipcios cultivamos una ciencia que los modernos ni remotamente sospechan. Esta ciencia nos ha permitido a nosotros conservar nuestro cuerpo físico, poder existir y salir con nuestro cuerpo desde el sepulcro para afuera, para vivir entre los mortales en pleno siglo XX. No quiero decir que todos los compañeros de esa época hicieron lo mismo, pero sí existimos un grupo de hombres que dejamos nuestros cuerpos vivos entre el sepulcro muy bien sellado. En una de sus últimas obras, abrir paréntesis Misterios Mayas, dice el venerable maestro Samael lo siguiente.
Hay dos clases de momias: las momias vivas y las momias muertas. Las momias muertas se conocen porque las vísceras han sido colocadas en vasos de alabastro. Las momias vivas, aún ahora, en pleno siglo XX, siguen vivas. No está de más decirles que yo mismo, cuando viví en Egipto, en una época pasada, durante la dinastía de Kefren, pasé por esos procesos. Mi cuerpo físico fue dejado a voluntad en estado de catalepsia. Ese cuerpo pasó a un sarcófago y fue colocado dentro de una cripta, pero vivo, y todavía conservo ese cuerpo egipcio. Vivo. Con ese cuerpo egipcio seguiré cumpliendo la misión que se me ha confiado. De lo contrario, ¿cómo? Actualmente soy un hombre como de 60 años. Para poder hacer la labor en toda Europa, en toda Asia, ¿cómo la haría? Suponiendo 20 años en Europa y 30 años en Asia, llegaría como un viejecito para hacer una revolución espiritual. ¿Con qué tiempo? Ya no habría tiempo. La única forma es tomar ese vehículo físico momificado para continuar trabajando en la gran obra. Maestro, ¿usted tiene que perder ese cuerpo físico actual? Ya parte está perdido. Claro está que existe un tipo de reencarnación que es desconocida. Para muchos pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas, en esoterismo se llama reencarnación yao, es decir, en vida. El intercambio atómico permite la reencarnación del iniciado egipcio en una momia que haya tenido. Esto es desconocido para los sabios de esta época. Es claro que el intercambio atómico con una momia da por resultado que viene uno a quedar con su vehículo vivificado, máxime si la momia está viva. Si yo cambio mis átomos actuales, con los átomos de ese cuerpo momificado, quedo con ese cuerpo momificado en vivo y en pleno siglo XX. Claro que hablamos de la reencarnificación, en Yao, así se llama en ciencia sagrada. Con este intercambio atómico, no hay necesidad de pasar por esos estados en que se tiene que dejar el cuerpo físico y esperar varios años para volver a reencarnificar. Eso es un trabajo dificilísimo. La reencarnación en Yao es altamente científica y pertenece a la parte más elevada de la física atómica. Tal reencarnación en Yao no sería posible si no se conocieran los Achin. ¿Y qué son los Achin? Pues son las almas ígneas o partículas ígneas que existen en cada átomo. Esas almas ígneas o conciencias atómicas son obedientes. Es la cuarta vertical, la cuarta dimensión, la que sirve para que los principios ígneos o Achin puedan transportar instantáneamente a los átomos de un lugar a otro por remoto que sea. La alta física nuclear es desconocida para los sabios actuales, cuando los antiguos sabios egipcios momificaban sus cuerpos con el objeto de alcanzar la inmortalidad más tarde, hacían alusión a esto que hoy aclaro. Muchas gentes de estos tiempos que ahora andan por aquí, por allá y acullá, tuvieron vehículos físicos en la antigua tierra de los faraones, y si ellos marcharan por el camino de las santas revalorizaciones del ser, podrían llegar a adquirir la inmortalidad aquí y ahora mismo, mediante el intercambio atómico de la alta física nuclear, desconocida para los sabios y físicos atómicos de este siglo XX. Gracias a este procedimiento mágico de alta física nuclear, el venerable maestro Samael Aumeor
pudo continuar su trabajo alquímico hasta perfeccionar la piedra filosofal. Fue así como en el año de 1977 nos dijo: en estos precisos instantes, mi Señor interior profundo está en su santo sepulcro. En el año de 1978, mi Señor interior profundo resucitará en mí y yo en él para poder hacer la gigantesca obra que hay que hacer por la humanidad. Y será Él el que la haga, y no mi insignificante persona que no es sino un instrumento. Pero Él en sí es perfecto y Él la hace porque Él es perfecto. De manera que doy testimonio de lo que me consta, de lo que he vivido. Posteriormente, el venerable maestro Samael Aun Weor culminó la gran obra alquímica, y fue así como hubo de pasar por el proceso de muerte y resurrección, matando así a la muerte con la misma muerte por toda una eternidad. Su proceso de desencarnación sucedió el 24 de diciembre de 1977, cerca a las 12 de la noche. La placa de su carroza mortuoria, sin haberse elegido programadamente, tenía las iniciales AUM. Casi 2 años después, en la Asamblea Extraordinaria Nacional, realizada entre el 29 de junio y el 1 de julio de 1979, en el Palacio de Convenciones y Exposiciones de la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, organizada por el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, sucedió algo maravilloso. Esta asamblea estuvo presidida por el venerable maestro Ravolú, quien es uno de los 42 jueces del karma de la justicia objetiva divina, y en quien depositara el V.M. Samael Aun Weor, el cuidado y guía del movimiento gnóstico cristiano universal. Dicho sea de paso, el venerable maestro Ravolú está por esta época culminando también los procesos de su gran obra alquímica. Algo insólito sucede en aquella asamblea memorable. Resumámoslo con las siguientes palabras. A la entrada del local de la asamblea, a la que asistieron más de 3.000 miembros activos del movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia, estaba el venerable maestro Samael Aun Weor con su cuerpo inmortal, con aquel cuerpo de la momia que tuviera en Egipto hace unos 4.000 años. Allí estaba el maestro Samael con su cuerpo resurrecto, el cual tiene una apariencia de unos 40 a 45 años. Es lógico que nadie lo identificó, a excepción del V.M. Ravolú, que ya le conoce muy bien, puesto que el cuerpo de la momia es diferente al que el maestro Samael tenía en México. Allí, en aquella asamblea, sin que de ello se percatara la hermandad gnóstica, el venerable maestro Samael le entregó al venerable maestro Ravolú una pesada cruz de oro, con lo cual quedó establecido que el venerable maestro Ravolú también estaba ya en el mismo camino del venerable maestro Samael Aun Weor. En cierta ocasión, un grupo de inquietos aspirantes a la gnosis le preguntaron al venerable maestro Ravolú dónde se encontraba realmente el venerable maestro Samael, y el venerable maestro Ravolú respondió de la siguiente manera. Él ocupó directamente la momia que tenía guardada. O sea, por ejemplo, en estos momentos. Él está con su momia, trabajando, moviéndose. O sea que él no está desencarnado como creen muchas personas, él tiene su otro cuerpo. Yo me entrevisté con él, ya tiene su momia, está trabajando con su momia, actuando como cualquier persona normal. Está en el viejo mundo, o sea,